Bienvenidos a un viaje fascinante por una de las historias más intensas, poéticas y misteriosas de la mitología griega, la de Hades y Perséfone. Una narración que mezcla amor, poder, muerte y renacimiento, y que durante siglos ha explicado no solo el ciclo de las estaciones, sino también algunos de los símbolos más profundos sobre la vida y la eternidad. En este video vamos a sumergirnos en cada detalle, desde quiénes eran estos dioses, cómo se conocieron, el rapto de Perséfone, las reacciones de su madre Deméter, las negociaciones con Zeus y el papel de Hermes, hasta llegar a las interpretaciones filosóficas, religiosas y culturales que han mantenido viva esta leyenda durante más de 2 milenios. Así que acompáñame en esta aventura, porque no es solo un relato de los dioses, sino un espejo de nuestras emociones humanas, la pérdida, la esperanza, la reconciliación y el eterno retorno. Antes de empezar, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Me encantará leerlos. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar la historia de Hades y Perséfone. En la vasta mitología griega, donde dioses y titanes moldeaban el destino del cosmos, pocos personajes fueron tan enigmáticos y malinterpretados como Hades. Su nombre evocaba temor en los corazones de los mortales, no tanto por su crueldad, pues no era considerado un dios malévolo, sino por el reino que gobernaba, el inframundo, la morada de los muertos, el lugar al que todos los seres humanos estaban destinados a ir tras abandonar el mundo de los vivos. Para comprender la historia de Perséfone y su unión con Hades, primero debemos adentrarnos en los cimientos del mundo griego antiguo y en la manera en que los dioses heredaron sus dominios. Solo así se puede entender la importancia del inframundo y el papel de su soberano. El origen de Hades se remonta al final de la gran guerra entre los dioses olímpicos y los titanes, conocida como la titanomaquia. Crono, padre de los primeros dioses, había devorado a casi todos sus hijos por miedo a una profecía que anunciaba que uno de ellos lo destronaría. Sin embargo, su esposa Rea logró salvar al más joven, Zeus. Este niño crecería en secreto y, llegado el momento, obligaría a Crono a devolver a sus hermanos devorados. De las entrañas del titán emergieron entonces Hestia, Hera, Deméter, Poseidón y Hades. Juntos, liderados por Zeus, desataron una guerra contra los titanes que duró 10 años. Al final, los jóvenes dioses triunfaron con la ayuda de los cíclopes y los hecatonquiros, y los titanes fueron encerrados en el Tártaro. Con la victoria asegurada, surgió un dilema: ¿cómo repartir el cosmos? Los 3 hermanos varones, Zeus, Poseidón y Hades, eran los más poderosos, y el universo debía dividirse entre ellos. La tradición cuenta que lanzaron suertes para decidir a qué reino pertenecería cada uno. Zeus obtuvo el cielo, símbolo del poder supremo y de la autoridad sobre los demás dioses. Poseidón recibió el mar, vasto e indomable, fuente de vida y destrucción. Y Hades quedó con el inframundo, el dominio subterráneo, donde reposaban las almas después de la muerte. Aunque algunos relatos dicen que Hades recibió su reino con resignación, otros señalan que aceptó el papel sin queja, pues comprendía la inevitabilidad de la muerte y la importancia de mantener el equilibrio en el universo. El inframundo griego no debe imaginarse como un simple lugar de tortura o de maldad, como siglos después lo representaría la tradición cristiana con el infierno. Para los griegos, el Hades era ante todo un destino inevitable, un reino neutral donde todas las almas llegaban. Sin embargo, dentro de ese vasto dominio había regiones distintas. Los campos elíseos, un lugar de descanso y gloria para los héroes y los justos. El Tártaro, abismo de castigo para los titanes y los criminales más
atroces, y los prados sombríos donde la mayoría de los mortales vagaban sin pena ni gloria, sombras de lo que una vez fueron. De este modo, Hades no era un dios de maldad, sino un soberano estricto, encargado de mantener el orden entre los muertos y de impedir que las almas escaparan hacia el mundo de los vivos. El nombre Hades designaba tanto al dios como al reino que gobernaba. En muchos textos, para evitar la connotación temible de invocar directamente su nombre, los griegos utilizaban eufemismos. Lo llamaban el invisible o el que todo lo recibe. Su casco mágico, regalo de los cíclopes durante la guerra contra los titanes, le otorgaba la capacidad de volverse invisible, y fue con este objeto que ayudó a los dioses a vencer. Esta arma simbólica se convirtió también en un reflejo de su carácter. Un dios que rara vez salía de su reino, invisible a los ojos de los mortales, y que representaba una presencia inevitable pero silenciosa. A diferencia de Zeus, conocido por su carácter pasional y sus múltiples romances, o de Poseidón, temido por sus tormentas y terremotos, Hades se caracterizaba por su constancia. Era un dios serio, implacable en su deber, que rara vez intervenía en los asuntos de los mortales. Su responsabilidad era clara: gobernar a los muertos y proteger las riquezas que se encontraban bajo la tierra, desde los minerales preciosos hasta los frutos que brotaban en la superficie. Por esta razón, en algunos contextos, también fue vinculado a la abundancia y la fertilidad oculta del suelo, lo cual lo conecta indirectamente con el destino que lo uniría a Perséfone. Entre los mortales, la imagen de Hades era ambivalente. Por un lado, se le temía profundamente, pues representaba lo inevitable, la muerte, aquello de lo que nadie podía escapar. Los griegos rara vez pronunciaban su nombre en voz alta y evitaban ofrecerle cultos públicos como a los demás olímpicos. Pero por otro lado, existía un respeto reverente hacia él. Los ritos funerarios, esenciales en la cultura griega, eran realizados para asegurar que las almas llegaran correctamente a su reino y encontraran reposo. Negar estos ritos significaba condenar a un espíritu a vagar sin descanso, y esa era una de las mayores desventuras que podían imaginar los griegos. Así, el poder de Hades se manifestaba no en la violencia, sino en la certeza de que todos, héroes y reyes, campesinos y sabios, algún día cruzarían el umbral de su reino. La entrada al inframundo estaba custodiada por figuras míticas que reforzaban el carácter solemne del lugar. Caronte, el barquero, transportaba las almas a través del río Estigia a cambio de una moneda, el óbolo que debía colocarse en la boca del difunto al momento del entierro. Cerbero, el perro de 3 cabezas, guardaba las puertas para que ninguna alma escapara. Minos, Radamantis y Eaco, jueces del inframundo, decidían el destino final de las almas. Todos ellos estaban bajo la autoridad de Hades, que mantenía el equilibrio de su reino con una firmeza inquebrantable. La relación entre Hades y los demás dioses del Olimpo era particular. Aunque era hermano de Zeus y Poseidón, no vivía con ellos en el monte Olimpo. Su morada estaba en las profundidades de la tierra, en un palacio oscuro pero majestuoso, rodeado de ríos infernales como el Aqueronte, el Cosito, el Flegetonte y la Estigia. Su distancia geográfica del Olimpo reflejaba también una cierta distancia simbólica. Hades no participaba en los banquetes divinos ni en las querellas amorosas que tanto caracterizaban a Zeus y a los demás. Era un dios apartado, pero no por ello débil. Al contrario, su poder era absoluto dentro de sus dominios, y ni siquiera Zeus podía alterar las leyes del inframundo sin su consentimiento. Curiosamente, en los mitos griegos, Hades rara vez aparece como antagonista directo. No era un villano que buscara destruir a la humanidad, ni un dios caprichoso que lanzara castigos sin razón.
Su imagen sombría se debía más al temor humano a la muerte que a actos propios de crueldad. En relatos como el de Orfeo y Eurídice, o el de Heracles descendiendo al inframundo, Hades aparece como un gobernante justo, dispuesto incluso a negociar bajo ciertas condiciones. Su constancia, su imparcialidad y su sentido de la ley eran rasgos que lo distinguían de los otros dioses, muchas veces gobernados por la pasión y la cólera. Antes de la llegada de Perséfone a su vida, Hades vivía en un reino de orden y silencio. Su existencia estaba dedicada a mantener la frontera infranqueable entre vivos y muertos, a custodiar las riquezas ocultas de la tierra y a hacer cumplir las leyes eternas. Sin embargo, este equilibrio frío y distante estaba destinado a cambiar. El corazón del dios del inframundo, que parecía impenetrable, conocería una emoción inesperada, el deseo. Y ese deseo lo llevaría a cruzar las fronteras de su propio dominio para tomar a quien sería su reina y compañera eterna, Perséfone, la hija luminosa de Deméter. El encuentro de la oscuridad con la luz estaba a punto de redefinir no solo el destino de Hades, sino también el de la naturaleza entera. En el corazón de la mitología griega, Perséfone aparece como una figura luminosa, radiante, casi inalcanzable en su pureza. Antes de convertirse en la reina del inframundo, antes de que su nombre se asociara al misterio de la muerte y la resurrección, fue una joven diosa de los prados, símbolo de la inocencia y del esplendor de la primavera. Su historia comienza mucho antes del rapto que cambiaría su destino. En los años de su infancia y juventud, bajo el cuidado atento y absorbente de su madre Deméter, diosa de la agricultura, la fertilidad y el ciclo de las cosechas. Perséfone era hija de Zeus, el soberano del Olimpo, y de Deméter, la diosa que velaba por el crecimiento de los granos, las flores y los frutos. Esta unión, aunque menos célebre que otros enredos amorosos de Zeus, dio lugar a una de las diosas más queridas y esenciales para la imaginación griega. Desde su nacimiento, Perséfone fue rodeada de símbolos de vida, flores que brotaban a su paso, campos que se volvían más verdes y árboles que se cargaban de frutos. Para los griegos, ella no era solo una joven doncella, sino la personificación misma del renacer de la naturaleza. Deméter la crió con un amor sobreprotector. La veía no solo como su hija, sino como la prolongación de sí misma. En muchos relatos, Perséfone es llamada Core, que significa simplemente la doncella, un nombre que subrayaba su juventud y su pureza virginal. Este término también nos recuerda que, durante gran parte de su vida, no fue vista como una entidad independiente, sino como la hija de Deméter, la joya más preciada de la diosa. El vínculo entre ambas era tan estrecho que parecía imposible imaginar a una sin la otra. Donde estaba Deméter, allí estaba Perséfone, y donde caminaba Perséfone, el mundo florecía bajo los cuidados invisibles de su madre. La juventud de Perséfone transcurrió en prados radiantes, rodeada de ninfas y compañeras divinas. Los relatos antiguos describen escenas idílicas en las que la joven recogía flores en los campos, reía bajo la luz del sol y tejía coronas de margaritas, violetas o narcisos. Su vida parecía un eterno día de primavera. No había preocupaciones ni sombras en su destino inmediato. Era la encarnación de la alegría despreocupada, de la belleza en su estado más natural y sin mácula. Sin embargo, como ocurre en la mitología griega, esa aparente inocencia escondía un destino ya marcado por fuerzas superiores. Los dioses, especialmente Zeus, sabían que Perséfone no permanecería para siempre en ese estado virginal. Su belleza no pasaba desapercibida y en el horizonte del Olimpo se cernía un deseo poderoso, el de Hades, quien ya había puesto sus ojos en la joven diosa
Aún antes de que el rapto ocurriera, el mito sugiere que su futuro estaba trazado, que la luz de Perséfone sería reclamada por la oscuridad para equilibrar el orden del universo. El carácter de Perséfone en esta primera etapa es fundamental para comprender el impacto de su transformación posterior. En los himnos homéricos, por ejemplo, se la presenta como una joven alegre, despreocupada, que desconoce la dureza del dolor y de la muerte. Es símbolo de la vida en su forma más pura, la semilla que germina, el brote que se abre, el capullo que aún no se ha convertido en flor marchita. La mitología la convierte en un arquetipo de la inocencia, pero al mismo tiempo la prepara para el tránsito inevitable hacia una madurez que solo podría alcanzarse al experimentar la pérdida y el renacimiento. El vínculo con Deméter es aquí central. La diosa de la agricultura veía en su hija no solo el fruto de su amor con Zeus, sino también la garantía de que el mundo continuara floreciendo. Mientras Perséfone permaneciera a su lado, la tierra respondía con abundancia. Los granos crecían, los árboles daban fruto, y los humanos podían alimentarse sin temor a la escasez. La relación entre ambas simbolizaba, por tanto, la conexión entre la maternidad y la fertilidad universal. Deméter no era únicamente la madre de Perséfone, era la madre de todos los campos, y la presencia de su hija reforzaba este rol. En los relatos, Perséfone es descrita con una belleza luminosa, comparable a la de Afrodita en esplendor, aunque menos sensual y más etérea. Su hermosura era del tipo que no despertaba solamente deseo, sino también ternura, admiración, incluso reverencia. Representaba un ideal de perfección juvenil, intocable, como la primera flor de la primavera que nadie osa arrancar. Sin embargo, ese mismo resplandor fue lo que despertó la atención de Hades. El contraste entre la pureza de la doncella y la severidad del dios del inframundo generaba un magnetismo irresistible, un destino trágico que pronto se manifestaría. La inocencia de Perséfone se muestra en las escenas donde juega con sus amigas inmortales, recogiendo flores sin pensar en nada más que en la belleza inmediata de la naturaleza. El narcisismo del instante, la alegría de la hora, eran su modo de existir. Ella no conocía todavía los dolores de la pérdida ni las responsabilidades de la madurez. Pero como toda semilla, su vida contenía ya el potencial del cambio. Los mitos griegos entendían la juventud como una etapa breve, destinada a transformarse rápidamente en otra cosa, y Perséfone no sería la excepción. El destino de Perséfone estaba marcado desde siempre. Los dioses, al dividir el cosmos, habían establecido también el equilibrio de fuerzas que mantenía el orden universal. Hades, aunque poderoso y respetado, carecía de compañía en su reino oscuro. Su soledad contrastaba con la plenitud vital del Olimpo. De algún modo, la unión entre la joven, diosa de la primavera, y el dios de los muertos era inevitable. La vida y la muerte debían entrelazarse. La semilla debía morir para volver a brotar, y el ciclo de la naturaleza no podía sostenerse sin esa dualidad. Perséfone era la elegida para encarnar esa paradoja. Aun antes de que el mito narrara su rapto, la relación entre Perséfone y la tierra ya era evidente. Allí donde caminaba, la hierba reverdecía con más fuerza, las flores crecían en racimos abundantes y el aire se llenaba de perfumes frescos. Los griegos la percibían como la diosa que acompañaba los inicios de la primavera, como la brisa que despierta a los campos dormidos durante el invierno. Su vínculo con la fertilidad no era solo simbólico, sino práctico. Los agricultores invocaban a su madre Deméter, pero sabían que la hija era parte esencial de esa cadena de vida. En esta primera etapa, Perséfone era un reflejo de todo lo que los griegos amaban de la naturaleza: la juventud, la belleza, la renovación constante.
Pero esa misma juventud la hacía vulnerable. No conocía aún la astucia de los dioses mayores ni la inevitabilidad de los pactos divinos. Su inocencia, aunque pura, la dejaba expuesta a convertirse en pieza de un juego cósmico mucho más grande que ella. Y así, mientras recogía flores en un prado junto a sus compañeras, ignoraba que la tierra misma se abriría pronto para reclamarla, marcando el fin de su vida infantil y el inicio de un destino trascendental. El mito de Perséfone en su infancia y juventud, entonces, no es un simple preludio, sino una clave para comprender el choque posterior entre luz y oscuridad. Ella era la promesa de la primavera, la doncella intocable, la hija adorada, y al mismo tiempo, el eslabón necesario para cerrar el círculo eterno de la vida y la muerte. En la dulzura de su sonrisa y en la fragancia de las flores que recogía, ya se escondía el eco de un futuro inexorable. La joven diosa, tan luminosa como la mañana, estaba destinada a descender a la noche más profunda. El destino de Perséfone, hasta entonces envuelto en flores, risas y la inocencia de su juventud, estaba a punto de sufrir un giro irrevocable. El mito del rapto de Perséfone constituye uno de los episodios más intensos y simbólicos de la mitología griega, pues no solo explica el origen de las estaciones, sino también el inevitable encuentro entre la vida y la muerte. Para comprenderlo en toda su magnitud, debemos adentrarnos en las motivaciones de Hades, en la aparente complicidad de Zeus y en la trampa del inframundo que transformó a la doncella de la primavera en reina de las sombras. Según la tradición más extendida, todo comenzó cuando Hades, solitario en su vasto reino subterráneo, posó sus ojos sobre Perséfone. El dios del inframundo rara vez salía de su dominio, pero cuando lo hacía, era testigo de la vitalidad que reinaba en la superficie. En una de esas ocasiones, vio a la joven hija de Deméter y quedó cautivado de inmediato por su belleza luminosa. La visión de Perséfone recogiendo flores en los prados, rodeada de ninfas y envuelta en la frescura de la primavera, encendió en él un deseo profundo. No era un deseo fugaz, sino la certeza de que aquella doncella debía convertirse en su compañera eterna. Hades comprendía, sin embargo, que arrebatarla por su cuenta podría desencadenar la furia de Deméter, una de las diosas más poderosas y respetadas. Por ello, acudió a su hermano mayor, Zeus, soberano del Olimpo, en busca de apoyo. Aquí encontramos uno de los puntos más controvertidos del mito. Zeus, padre de Perséfone, no se opuso a la pretensión de Hades. Algunas versiones indican que incluso aprobó en secreto la unión, convencido de que la joven, como hija de dioses, debía ocupar un lugar digno, y qué más digno que convertirse en reina de un reino poderoso. Otras interpretaciones más críticas sugieren que Zeus simplemente no quiso enfrentarse a su hermano y prefirió mirar hacia otro lado, sacrificando los sentimientos de su hija en nombre del equilibrio divino. De esta forma, el rapto de Perséfone no fue un acto impulsivo y aislado, sino un plan trazado con complicidad. Mientras la joven jugaba en los campos, ignorante del destino que la aguardaba, la tierra misma se preparaba para abrirse bajo sus pies. Los himnos homéricos describen con detalle esta escena. Perséfone recogía narcisos y violetas junto a las hijas de Océano, cuando de repente un narciso deslumbrante, de un brillo sobrenatural, llamó su atención. Aquella flor no era común, sino una trampa colocada por Gea, la tierra, siguiendo la voluntad de Zeus para facilitar la acción de Hades. Perséfone se inclinó para arrancar el narciso, y en ese instante el suelo se desgarró con un estruendo aterrador. De las profundidades emergió Hades en su carro dorado, tirado por caballos negros como la noche. El dios, imponente en su armadura sombría, se alzó entre los gritos de las ninfas que huyeron despavoridas.
Antes de que Perséfone pudiera reaccionar, Hades la tomó entre sus brazos y la subió al carro. La joven gritó pidiendo ayuda, clamó a Zeus, clamó a su madre, pero la tierra volvió a cerrarse tras ellos y sus lamentos se desvanecieron en la superficie. Solo la diosa Helios, que todo lo ve desde lo alto del cielo, y la diosa Hécate, guardiana de la magia y de los misterios nocturnos, fueron testigos del rapto. La escena del secuestro quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los momentos más dramáticos de la mitología. El contraste entre la luz del prado y la oscuridad que se abría bajo los pies de Perséfone simbolizaba el tránsito brutal de la inocencia a la madurez, de la vida a la muerte. Los caballos negros atravesaron túneles subterráneos, llevándola cada vez más lejos de la superficie, hasta llegar al palacio de Hades, un lugar majestuoso y temible, construido en medio de las sombras del inframundo. Las versiones del mito ofrecen matices distintos. En algunos relatos, Perséfone lucha desesperadamente por escapar, arañando el aire y gritando sin cesar. En otros, se dice que, a pesar del terror inicial, poco a poco, quedó cautivada por la solemnidad de Hades y la grandeza de su reino. Sin embargo, en todos los relatos se conserva la idea de que fue arrancada de su mundo contra su voluntad y que su descenso marcó el inicio de un conflicto que sacudiría la relación entre los dioses y la naturaleza misma. El papel de Zeus en todo esto es fundamental. Aunque no participó directamente en el rapto, su silencio y su aprobación tácita fueron determinantes. Él sabía que la ausencia de Perséfone afectaría a Deméter y que la diosa no aceptaría de buen grado la pérdida de su hija. Sin embargo, Zeus también comprendía que el equilibrio cósmico exigía esta unión. Hades, señor de la muerte, necesitaba una reina y Perséfone, símbolo de la vida, debía encarnar ese puente entre ambos mundos. El descenso de Perséfone al inframundo fue descrito como un viaje lleno de símbolos. Mientras los caballos atravesaban los ríos oscuros y los pasajes sombríos, la joven experimentaba el miedo más profundo. El aire fresco de los prados fue sustituido por un ambiente pesado y frío. La música de las aves se apagó, reemplazada por el murmullo distante de las almas. La luz del sol quedó atrás, y en su lugar, antorchas eternas iluminaban pasillos de piedra. La doncella de las flores entraba en un reino donde las flores no podían crecer, un mundo donde la vida parecía suspendida. El rapto de Perséfone no fue solo un episodio violento, sino también un momento de transición. En términos simbólicos, representaba el paso de la juventud despreocupada a la madurez marcada por la conciencia de la pérdida. Perséfone dejó de ser Core, la doncella, para convertirse en parte de un ciclo mayor, la unión de la semilla que muere bajo tierra para renacer en primavera. El mito nos recuerda que incluso en el acto de ser arrancada de su mundo, la joven estaba cumpliendo un destino inevitable, trazado por los dioses desde tiempos inmemoriales. Mientras tanto, en la superficie, sus gritos resonaron en el corazón de su madre, Deméter, que pronto iniciaría una búsqueda desesperada. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, debemos detenernos en el momento mismo del rapto, en la imagen de Hades cabalgando hacia las profundidades, firme en su decisión, y en la figura de Perséfone, atrapada entre el miedo y la inevitabilidad. La trampa del inframundo había funcionado, el acuerdo entre dioses se había cumplido, y la doncella de la primavera se adentraba en un destino que cambiaría para siempre el curso de la naturaleza y de la vida humana. El rapto de Perséfone no solo marcó el destino de la joven diosa, sino que desencadenó una de las crisis más profundas en la relación entre los dioses y la humanidad. En el Olimpo, Zeus guardaba silencio. En el inframundo, Hades celebraba la llegada de su nueva reina. Pero en la superficie,
En los campos y prados donde la vida solía florecer, una madre desconsolada inició un peregrinaje que pondría en jaque a toda la creación. Deméter, diosa de la agricultura y madre de Perséfone. Desde el instante en que Perséfone fue arrancada de los prados, Deméter sintió un desgarrón en su corazón. Los mitos cuentan que escuchó, a lo lejos, los gritos de su hija, un eco perdido en el viento. Al llegar al lugar donde la tierra se había abierto, encontró apenas flores arrancadas, huellas confusas y un silencio sospechoso. La desesperación la envolvió de inmediato. Nada en el Olimpo, ninguna tarea divina, ningún deber como guardiana de la fertilidad podía importarle más que recuperar a su hija. Vestida con un velo oscuro y llevando en sus manos antorchas encendidas, Deméter inició una búsqueda incansable. Durante 9 días y 9 noches recorrió la tierra sin descanso. No probó néctar ni ambrosía, ni permitió que sus pies se detuvieran. Interrogaba a mortales y dioses, a ninfas y espíritus, sin obtener respuestas claras. El mundo entero parecía haber conspirado en su contra, envolviendo el destino de Perséfone en un velo de silencio. Al 10º día, exhausta y consumida por la angustia, Deméter encontró a Hécate, la diosa de la magia y de los cruces. Hécate había escuchado los lamentos de Perséfone, pero no había visto con claridad lo sucedido. La remitió entonces a Helios, el titán del sol, que todo lo observa desde lo alto de su carro ardiente, y fue Helios quien reveló la verdad. Hades había raptado a Perséfone con el consentimiento de Zeus. La revelación encendió en Deméter no solo dolor, sino una furia incontenible. Su propia hija había sido entregada en secreto, traicionada por el padre que debía protegerla. La confianza en el orden divino se quebró en su corazón. Deméter, herida en lo más profundo, tomó una decisión radical. Abandonaría sus funciones como diosa de la agricultura. Si los dioses podían arrebatarle lo más preciado, entonces ella privaría a dioses inmortales de lo que ella custodiaba, la fertilidad de la tierra. Y así comenzó el invierno eterno. Los campos, antes verdes, se tornaron áridos. El trigo dejó de crecer. Las vides no dieron fruto. Los árboles se desnudaron de hojas y los prados se marchitaron. El ganado flaqueaba sin alimento, y los hombres, privados de cosechas, caían en el hambre y la desesperación. El ciclo natural, que dependía del cuidado de Deméter, se detuvo como si el mundo entero hubiera sido condenado. Los himnos antiguos describen este tiempo como un silencio mortal en la tierra. La vida parecía haberse congelado, y los sacrificios que los humanos ofrecían a los dioses disminuían, pues ya no había frutos que entregar ni granos para consagrar. Los mortales, debilitados, dejaron de elevar plegarias con fervor, y el Olimpo mismo comenzó a resentirse. Los dioses podían vivir de ambrosía y néctar, pero su poder también dependía del culto de los hombres. El enojo de Deméter estaba poniendo en riesgo el equilibrio de todo el cosmos. Durante su búsqueda, Deméter no solo recorrió montañas y mares, sino que también adoptó formas mortales para acercarse a los hombres. Uno de los episodios más célebres de esta etapa es su estancia en Eleusis, donde llegó disfrazada de anciana. Allí fue acogida por la familia real y, en agradecimiento por su hospitalidad, la diosa intentó otorgar inmortalidad a uno de los hijos, sumergiéndolo en el fuego como parte de un rito secreto. Aunque fue interrumpida antes de completar el proceso, este episodio revelaba la profundidad de su dolor y su deseo de compartir el poder de vencer a la muerte. Un deseo que más tarde inspiraría los misterios eleusinos. El rencor hacia Zeus se intensificaba cada día. Deméter no quería escuchar razones, no aceptaba pactos, no atendía ruegos. Ni siquiera los demás dioses del Olimpo lograban calmarla.
Hera, Atenea, Artemisa y otros intentaron persuadirla de volver a sus deberes, pero Deméter permanecía inquebrantable. No habría flores ni frutos hasta que Perséfone regresara a su lado. Su ira no era un simple capricho, sino la expresión de un amor maternal absoluto y de la convicción de que la justicia había sido quebrantada. Mientras tanto, los mortales sufrían. Las ciudades se despoblaban, las familias se consumían. En la escasez, los templos quedaban vacíos. La diosa de la agricultura se había convertido en la diosa de la desolación y el invierno sin fin extendía su manto sobre todo el mundo. Algunos relatos sugieren que incluso los océanos comenzaron a enfriarse y que el sol, al recorrer el cielo, lo hacía bajo un resplandor apagado, como si la tristeza de Deméter afectara a todos los elementos de la naturaleza. Finalmente, la presión llegó hasta Zeus. Como soberano del Olimpo, no podía permitir que la humanidad se extinguiera. Sin los mortales, los dioses perderían su fuente de veneración y el mundo quedaría reducido a un páramo inútil. Fue entonces cuando Zeus comprendió que la obstinación de Deméter era inquebrantable. Si no encontraba una solución, el equilibrio del universo se perdería para siempre. Pero antes de enviar mensajeros al inframundo, Zeus intentó convencer a su hermana de que aceptara el destino. Le recordó que Hades no era un dios indigno. Era poderoso, justo y soberano de un reino esencial. Perséfone no había sido llevada a los brazos de un enemigo, sino a los de un rey legítimo. Sin embargo, estas palabras no hicieron más que avivar la cólera de Deméter. Para ella, poco importaba la dignidad de Hades. Su hija había sido arrancada sin su consentimiento, y nada podría justificar esa traición. El invierno eterno se prolongaba y los hombres ofrecían sacrificios desesperados en templos vacíos, rogando que los dioses intervinieran. En el Olimpo, los banquetes se tornaron silenciosos. El llanto de Deméter resonaba como un eco constante, recordando a todos que el orden natural había sido interrumpido. Los dioses, que solían actuar con indiferencia hacia las penas humanas, comenzaron a temer por la supervivencia de la humanidad. El mito nos muestra aquí una verdad fundamental. Los dioses griegos, a pesar de su poder, dependían del equilibrio cósmico y de la cooperación mutua. Sin la fertilidad que Deméter garantizaba, ni Zeus con sus rayos, ni Poseidón con sus mares, ni Hades con su reino podían sostener el mundo. La ira de una sola diosa había puesto en jaque a toda la creación, y solo la restitución de Perséfone podría restaurar la armonía. La imagen de Deméter en esta etapa es poderosa y conmovedora. Se la describe deambulando con antorchas, el rostro cubierto de lágrimas, el cuerpo debilitado por la pena, pero con una determinación férrea. Su dolor personal se transformó en un arma divina capaz de paralizar la vida misma. La tierra, reflejo de su estado anímico, se convirtió en un espejo de su duelo, seca, fría, inhóspita. La naturaleza que antes florecía bajo su cuidado, ahora languidecía con ella. Así, la desesperación de Deméter marcó el inicio de la gran negociación que definiría el destino de Perséfone. Su búsqueda incansable, su furia contra los dioses y su abandono de los deberes divinos habían llevado al mundo al borde del colapso. El Olimpo no podía ignorar más su clamor. El próximo paso sería enviar un mensajero al inframundo, abrir un diálogo con Hades y buscar un acuerdo que devolviera la vida a la tierra. Pero mientras ese momento llegaba, el invierno eterno continuaba extendiendo su sombra, y cada día que pasaba era un recordatorio de que el amor de una madre podía desafiar a todo el universo. El invierno eterno había sumido al mundo en un silencio sepulcral. Los hombres morían de hambre, los animales caían exhaustos. Sobre los campos desnudos y los dioses, desde el Olimpo, observaban con creciente inquietud cómo el caos avanzaba.
Lo que comenzó como un conflicto entre una madre y un hermano se había transformado en un asunto que comprometía la estabilidad del cosmos entero. Zeus, soberano del cielo, ya no podía demorar más su intervención. Los dioses olímpicos se reunieron en asamblea. Hera, Atenea, Apolo, Artemisa y los demás ocuparon sus asientos, mientras el aire se impregnaba de tensión. Todos comprendían que el poder de Deméter había paralizado el ciclo de la vida y que, sin su consentimiento, el universo no podría seguir. Fue entonces cuando Zeus, con voz solemne, reconoció que había cometido un error al permitir el rapto de Perséfone sin consultar a la madre. Era la primera señal de que el Señor del Trueno estaba dispuesto a rectificar. La asamblea coincidió en que debía abrirse una negociación con Hades. No era sencillo. El dios del inframundo no solía recibir visitas, y mucho menos aceptar órdenes del Olimpo. Su reino estaba sellado por la oscuridad, y los que entraban difícilmente salían. Sin embargo, había un dios que poseía la habilidad y el permiso para atravesar las fronteras. Hermes, el mensajero de alas veloces, el psicopompo encargado de guiar las almas. Zeus convocó a Hermes y le entregó la misión más delicada de su vida: descender al Hades y exigir, en nombre del Olimpo, el regreso de Perséfone. Hermes, astuto y diplomático, aceptó la encomienda. Con su bastón alado, el caduceo y las sandalias doradas que le permitían volar, emprendió el descenso hacia el reino de las sombras. El viaje de Hermes al inframundo fue descrito en himnos como un trayecto entre mundos. Pasó por las puertas custodiadas por Caronte, el barquero del río Estigia, que lo dejó cruzar sin pedir óbolo alguno, pues sabía que el mandato venía de los dioses mayores. El aire se volvía denso, impregnado de lamentos y susurros de las almas. El perro, Cerbero, de 3 cabezas, rugió al percibir su presencia, pero Hermes, con una palabra amable y el brillo de su bastón, lo calmó. Así, el mensajero llegó al palacio de ébano de Hades. En la sala sombría, Hades lo recibió con solemnidad. El dios de los muertos no era un monstruo, sino un soberano austero, imponente, de mirada oscura y coronado por un yelmo de invisibilidad. A su lado, Perséfone estaba sentada en un trono más pequeño, aún cubierta de melancolía. Hermes transmitió el mensaje de Zeus. Deméter había detenido el ciclo de la vida, los hombres morían, y si Perséfone no regresaba, el mundo se perdería. Hades escuchó con paciencia. No era un dios irascible, pero tampoco alguien dispuesto a ceder fácilmente. Había tomado a Perséfone como esposa y la consideraba su reina legítima. Renunciar a ella significaba perder no solo a su compañera, sino el equilibrio recién instaurado en su reino. La tensión entre la voluntad de los olímpicos y la determinación del dios del inframundo marcó el inicio de una negociación que simbolizaba la eterna pugna entre la vida y la muerte. Los mitos ofrecen distintas versiones de este diálogo. En algunas, Hades acepta sin resistencia, consciente de que el amor de una madre no puede ser negado. En otras, el dios argumenta con firmeza, defendiendo su derecho a tener esposa, recordando que el rapto fue aprobado por Zeus mismo. Sea como fuere, lo cierto es que Hades ideó una estratagema para garantizar que Perséfone no lo abandonara del todo. El símbolo clave de este episodio es la granada. Antes de permitir que Perséfone se marchara con Hermes, Hades le ofreció los granos rojos y brillantes de esta fruta. En el mundo griego, comer en el inframundo significaba un lazo irrompible con los muertos. Perséfone, consciente o no de la trampa, probó los granos, sellando así un vínculo eterno con el reino de las sombras. Algunos relatos dicen que comió 6 granos, otros mencionan 3 o 4, pero todos coinciden en que ese acto marcaría su destino para siempre. Hermes, al notar lo sucedido, comprendió la astucia de Hades.
No obstante, su misión no era juzgar, sino llevar un mensaje y traer una respuesta. Con Perséfone a su lado, emprendió el regreso a la superficie. El camino de vuelta fue distinto. Las sombras parecían ceder paso a la luz, y las almas murmuraban en silencio, como si percibieran que algo trascendental estaba ocurriendo. Cuando Deméter vio a su hija de 1909, la abrazó con un llanto incontenible. El reencuentro fue un estallido de amor y alivio. Los campos comenzaron a reverdecer, las flores brotaron de nuevo, y la tierra, como reflejo de la alegría de la diosa, despertó de su letargo. Sin embargo, la felicidad se vio ensombrecida por la revelación. Perséfone había probado la fruta del inframundo. Zeus convocó entonces otra asamblea de dioses para resolver el dilema. No podían contradecir la ley cósmica. Quien probaba alimento en el Hades debía permanecer ligado a ese reino, pero tampoco podían ignorar la desesperación de Deméter, ni la necesidad de restaurar la vida en la tierra. Fue en este punto cuando nació la solución que, según los mitos, explicó el ciclo de las estaciones. El acuerdo estableció que Perséfone pasaría una parte del año con Hades en el inframundo, como reina de los muertos, y otra parte junto a su madre, en la superficie, trayendo fertilidad y vida a los campos. La duración variaba según la inversión. Algunos hablaban de 6 meses abajo y 6 arriba, otros de 4 meses en el Hades y 8 en la tierra. Lo importante era que el mito encontraba un equilibrio entre dos fuerzas opuestas, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, la primavera y el invierno. Este pacto no fue una simple negociación política, sino un reflejo profundo de la experiencia humana. El mito transformaba el dolor de la pérdida en un ciclo natural. Cada año, cuando Perséfone descendía al inframundo, la tierra se marchitaba y llegaba el invierno, reflejando la tristeza de Deméter. Y cada vez que volvía, la primavera estallaba en flores, el verano maduraba los frutos y la vida renacía con plenitud. La intervención de Zeus y el papel de Hermes, junto con la astucia de Hades, dieron forma a una de las explicaciones míticas más poderosas del mundo antiguo. No se trataba solo de justificar por qué existen las estaciones, sino de ofrecer a los hombres un símbolo eterno de la lucha entre la vida y la muerte. Perséfone no quedó atrapada ni totalmente libre. Se convirtió en un puente entre dos mundos. Los primeros símbolos de esta lucha comenzaron a multiplicarse en la cultura griega. La granada, con sus semillas rojas como gotas de sangre, se convirtió en emblema de la unión con el inframundo. El regreso de Perséfone era celebrado con festividades agrícolas, donde se agradecía a Deméter la vuelta de la fertilidad. Y el invierno, en lugar de ser visto solo como una amenaza, pasó a comprenderse como una pausa necesaria, un tiempo de espera para el renacimiento. La historia de este pacto también sirvió para recordar a los mortales que ni siquiera los dioses eran absolutos. Zeus, pese a su poder, tuvo que negociar. Hades, pese a su astucia, no pudo retener por completo a Perséfone. Deméter, a pesar de su dolor, aceptó compartir a su hija con el inframundo. Cada uno cedió algo, y en ese equilibrio nació un orden nuevo. El mito, transmitido de generación en generación, enseñaba que la vida estaba intrínsecamente ligada a la muerte, y que cada final era también un comienzo. Así, la negociación entre los dioses no fue solo un arreglo divino, sino una lección sobre la existencia misma. Entre todos los elementos que conforman el mito de Hades y Perséfone, ninguno es tan poderoso ni tan cargado de simbolismo como la granada. Una simple fruta, común en las tierras del Mediterráneo, se convirtió en el centro de un pacto cósmico que definió no solo el destino de una diosa, sino también el ciclo mismo de la naturaleza. El acto de comer unas semillas, gesto cotidiano y casi banal,
se transformó en un vínculo eterno con el inframundo. Comprender este detalle es adentrarse en la esencia del mito, pues en esas semillas rojas como sangre se cifra el misterio de la vida, la muerte y la renovación. El mito cuenta que, antes de dejar marchar a Perséfone de regreso con su madre, Hades la invitó a probar los granos de la granada. El dios del inframundo no actuó con violencia en este punto, sino con astucia. Sabía que quien comía en su reino quedaba irremediablemente ligado a él. Era una ley antigua, más allá de su voluntad o la de Zeus. Las normas cósmicas que regían la frontera entre vivos y muertos. Al aceptar la fruta, Perséfone no solo probaba un alimento, sellaba un pacto con la oscuridad. La tradición difiere en cuántas semillas comió. Algunas versiones dicen que fueron 6, otras 3, otras 4. Cada número dio pie a distintas interpretaciones. 6 meses en el inframundo, 6 en la tierra, o bien 4 en el inframundo, 8 en la superficie. Lo fundamental no es la cifra exacta, sino la idea de que el vínculo con el Hades no podía romperse por completo. Perséfone, aun siendo rescatada, ya no era enteramente libre. El simbolismo de la granada es vasto y profundo. Su corteza dura encierra un interior repleto de semillas rojas, brillantes como rubíes. En el mundo antiguo, esta fruta estaba asociada con la fertilidad, la abundancia y la vida, precisamente porque contenía innumerables granos capaces de engendrar nuevas plantas. Al mismo tiempo, su color evocaba la sangre y, por tanto, la muerte. En esa dualidad residía su fuerza mítica. Era al mismo tiempo promesa de vida y recordatorio de mortalidad. Para los griegos, comer las semillas del inframundo simbolizaba aceptar que la vida está entretejida con la muerte. Perséfone, al hacerlo, dejó de ser solo la doncella luminosa de los prados para convertirse en la reina del inframundo. Su destino quedó dividido entre la superficie fértil y las sombras eternas. Así, la granada marcó la transformación de su identidad, de doncella inocente a figura ambivalente, mediadora entre dos mundos. El gesto de comer, en este contexto, no era un acto trivial. En la antigüedad, compartir un alimento significaba establecer un lazo de hospitalidad, un vínculo sagrado. Negarse a comer era mantenerse ajeno, sin compromiso. Por eso, al probar las semillas ofrecidas por Hades, Perséfone aceptaba, voluntaria o involuntariamente, una unión indisoluble. No fue un banquete fastuoso ni un banquete divino, sino apenas unos granos rojos. Pero ese detalle mínimo bastó para que el cosmos entero se reorganizara. El relato también puede entenderse como una metáfora del paso de la juventud a la madurez. Antes de probar la granada, Perséfone era Coré, la doncella, asociada a la primavera eterna, la inocencia y la pureza. Después de comerla, se convirtió en Perséfone, la reina oscura, vinculada con la muerte, los misterios y la transformación. La fruta marcó el rito de iniciación, el tránsito de niña a mujer, de hija a soberana. El simbolismo se proyectó también en la vida de los mortales. En los misterios eleusinos, cultos secretos dedicados a Deméter y Perséfone, la granada ocupaba un lugar destacado. No se trataba solo de una fruta, sino de un recordatorio de que la vida y la muerte eran inseparables. Comer de la tierra implicaba aceptar el ciclo natural, nacer, crecer, morir y renacer. Las semillas rojas eran el espejo de ese destino humano. Curiosamente, la granada también era utilizada en rituales funerarios. Se ofrecía en tumbas como símbolo de renacimiento, pues de sus semillas podía surgir nueva vida. Al mismo tiempo, se empleaba en bodas como emblema de fecundidad, augurio de hijos y descendencia. Esta doble presencia en los extremos de la existencia, el matrimonio y la muerte, la convertía en un símbolo perfecto para Perséfone, diosa que habitaba a la vez en el amor de la superficie
y en la oscuridad del Hades. El pequeño gesto de aceptar unas semillas, entonces, es la clave que explica por qué el mito no culmina con un final feliz absoluto. Si Perséfone hubiera regresado sin haber probado nada, habría vuelto para siempre con Deméter y la tierra florecería sin interrupción. No existirían el invierno ni la espera. Pero el mito necesitaba equilibrio. La granada introdujo esa tensión necesaria, recordando que no hay vida sin muerte, ni primavera sin invierno. Desde un punto de vista filosófico, la fruta representa la imposibilidad de escapar del destino. Los griegos creían en el poder de las moiras, las parcas, que tejían el hilo de cada vida. Perséfone, incluso como diosa, no pudo eludir las leyes universales. La granada es, en ese sentido, el recordatorio de que todos estamos sujetos a fuerzas superiores, que los actos más pequeños pueden sellar caminos irrevocables. El color rojo de las semillas también tiene su propio poder simbólico. El rojo es la sangre, pero también el calor de la vida, el fuego interior. Al comer la granada, Perséfone absorbió esa dualidad, llevando en sí misma la chispa vital y la sombra de la muerte. Su figura se volvió más compleja. Ya no era solo víctima del rapto, sino también protagonista de su nuevo destino. Los poetas antiguos aprovecharon este simbolismo en múltiples sentidos. Para algunos, las semillas eran el precio de un amor oscuro. Para otros, la trampa astuta de Hades. Para otros más, el inicio de la grandeza de Perséfone, que dejó de ser una niña para convertirse en reina. En todas las versiones, la fruta nunca pierde su carga de ambigüedad. Vida y muerte, amor y pérdida, fertilidad y desolación. Incluso hoy, la granada conserva este halo de misterio. En muchas culturas, sigue siendo un símbolo de abundancia y renacimiento. Su figura aparece en obras de arte, en literatura y en rituales. La imagen de Perséfone probando los granos continúa fascinando porque resume una verdad universal. Nuestras vidas cambian en un instante, con un gesto mínimo, y nada vuelve a ser igual. Lo que parecía una fruta insignificante se volvió el centro de un mito eterno. Las semillas de la granada no solo sellaron el destino de Perséfone, sino que dieron origen al ciclo de las estaciones, al equilibrio entre la vida y la muerte, a la dualidad que sostiene la existencia. Cada vez que alguien partía una granada y contemplaba su interior sangrante, recordaba que la vida está hecha de opuestos inseparables. De este modo, el papel de la granada en el mito no puede reducirse a un detalle anecdótico. Fue el instrumento que convirtió una historia de rapto en una explicación cósmica. Gracias a ella, los hombres entendieron que la ausencia es necesaria para valorar el regreso, que el invierno prepara la primavera y que hasta los dioses están sujetos a las leyes del destino. Así, la granada se alzó como el alimento del inframundo, pero también como el fruto de la esperanza. Sus semillas eran las lágrimas de Hades y el dolor de Deméter, pero también la promesa de que Perséfone volvería cada año, trayendo consigo la vida, y en cada regreso los campos florecerían como testimonio de que la oscuridad no tiene la última palabra, porque siempre habrá un nuevo brote, una nueva cosecha, un nuevo renacer. Después de intensas negociaciones, traiciones disfrazadas de alianzas y acuerdos tácitos entre los dioses, el conflicto que había iniciado con el rapto de Perséfone finalmente encontró una resolución. La intervención de Hermes, la compasión de Deméter y la astucia de Hades dieron lugar a un pacto que no solo devolvería a la tierra la fertilidad perdida, sino que también daría origen a una de las explicaciones más profundas sobre el ciclo de la naturaleza, el nacimiento de las estaciones. El acuerdo alcanzado entre los dioses no fue simple ni definitivo en su totalidad, sino que implicó una solución agridulce para todos los involucrados. Perséfone
La joven diosa que había sido arrancada de su madre y llevada al inframundo no regresaría a la superficie de forma permanente. Ella, que había sido la eterna doncella de los campos y las flores, se convertiría en la reina del Hades, pero compartiría su tiempo entre los dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. De este modo, el ciclo de la vida y la muerte se sellaría con un equilibrio nuevo, una danza perpetua que no permitiría que uno de los dos mundos se desmoronara. Los detalles del pacto fueron claros. Perséfone pasaría una parte del año con su madre, Deméter, en la superficie, cuando la tierra se encontraba en su máximo esplendor, fértil y llena de vida. Durante estos meses, la primavera y el verano florecerían y las cosechas crecerían abundantemente. Sin embargo, cuando los días se acortaran y el frío del invierno comenzara a envolver la tierra, Perséfone regresaría al inframundo, a su reinado junto a Hades, trayendo consigo la sombra de la muerte. El mito nos presenta este acuerdo como una solución que refleja las dinámicas del universo. No se trataba solo de una reconciliación entre dioses, sino de una manera de interpretar las leyes naturales. La naturaleza, como los dioses, no podía mantenerse estática. Había que aceptar que la vida, en su esplendor, siempre estaría acompañada por la muerte, y que la muerte, en su oscuridad, daría paso a la vida. Así, el regreso de Perséfone al inframundo marcaba la entrada del invierno, el tiempo en que la tierra se adentraba en su sueño profundo, solo para despertar cuando ella regresara, como un sol que nunca se apaga completamente. Para Deméter, este acuerdo fue una mezcla de consuelo y resignación. Por un lado, su hija ya no sería separada de ella para siempre. Podría abrazarla cada vez que regresara de los dominios de Hades. Por otro lado, Deméter comprendió que la naturaleza tendría su propia ley de ciclos. No habría nunca más un periodo eterno de abundancia ni una primavera constante. Cada año, cuando Perséfone partiera hacia el inframundo, la tierra se cubriría de frío y escasez. Los campos que se llenaban de flores al regreso de su hija caerían en la melancolía del invierno. Aunque Deméter aceptó este pacto, la tristeza que la acompañaba en los meses de ausencia de Perséfone era inmensa. No obstante, también entendió que el ciclo debía ser completado. La vida y la muerte son inseparables, y ambos mundos necesitan la presencia de Perséfone para mantenerse equilibrados. La figura de Perséfone se transformaba así en un reflejo de las dualidades del universo: la luz y la oscuridad, la primavera y el invierno, la vida y la muerte. La celebración de este ciclo, sin embargo, no era solo un tema de los dioses. Los mortales también se vieron profundamente influenciados por esta estructura cósmica. A través de este mito, los griegos encontraron una explicación mítica para el origen de las estaciones, un símbolo vivo de las transformaciones que ocurren en la tierra y en el alma humana. Mientras Perséfone regresaba al inframundo, los campesinos y agricultores sabían que era el momento de la siembra y la cosecha. Mientras ella volvía a la luz, era tiempo de recoger los frutos de la tierra. Este patrón cíclico trascendió las fronteras del mito y se convirtió en la base de muchas de las actividades agrícolas y espirituales de la antigua Grecia. En este contexto, el mito de Perséfone se convirtió también en una poderosa alegoría de la renovación. Los agricultores no solo esperaban el regreso de la diosa, sino que también comprendían que aunque la tierra se volviera árida, en realidad estaba descansando para rejuvenecer. La muerte de la vegetación durante el invierno era vista como un proceso necesario, una pausa en el que la tierra descansaba antes de renacer. Cada primavera, cuando Perséfone regresaba a la superficie, los campos se llenaban nuevamente de color,
como si la diosa trajera consigo el aliento de la vida. Además de su vínculo con las estaciones, este ciclo anual fue interpretado por los griegos como un simbolismo del alma humana. Al igual que Perséfone, todos los seres humanos pasarían, en algún momento, por la oscuridad del inframundo, el lugar de la muerte. Pero también se entendía que esa muerte no era el final, sino un paso hacia un nuevo comienzo. La idea de renacimiento, de resurgir de la oscuridad, se convirtió en una idea central de muchas de las religiones mistéricas de la época. Los misterios eleusinos, en particular, celebraban esta dualidad y la idea de la resurrección, poniendo a Deméter y Perséfone en el centro de la espiritualidad agrícola y renacentista. Estos cultos secretos ofrecían a sus iniciados una esperanza más allá de la muerte, un consuelo de que, al igual que la tierra, el alma también podría renacer. Este ciclo entre el inframundo y el mundo de los vivos también se manifestó en las festividades dedicadas a Deméter y Perséfone, especialmente en las que se celebraban en el mes de Persefoneia. Durante estos festivales, los griegos rendían homenaje a las estaciones, agradeciendo a las diosas por la cosecha y pidiendo que el ciclo se renovara. Las ofrendas incluían granos de cebada, el pan de la vida, y ramos de flores, símbolo de la primavera y de la resurrección. En cuanto a Perséfone, su papel como reina del inframundo y diosa de la vida y la muerte la convirtió en una de las figuras más complejas de la mitología griega. Era tanto temida como adorada, pues representaba la inevitabilidad de la muerte, pero también la promesa de lo que vendría después, el renacimiento. Su imagen era poderosa, a menudo retratada como una joven majestuosa, con un rostro de tristeza serena, que caminaba entre los dos mundos, llevando con ella la luz de la primavera y la oscuridad del inframundo. La alegoría del ciclo de Perséfone también reflejaba la visión del destino en la mitología griega. La vida humana no era lineal ni eterna, sino un ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos. La intervención de los dioses, su constante interacción con el mundo de los vivos, no solo mostraba su poder, sino también su comprensión de la fragilidad humana. A través de Perséfone, la humanidad aprendía a aceptar la muerte como parte natural de la existencia, entendiendo que incluso en la oscuridad hay la posibilidad de un nuevo comienzo. De este modo, el acuerdo final entre los dioses, la división del tiempo de Perséfone y el establecimiento del ciclo de las estaciones se convirtieron en el corazón mismo de la cosmología griega. Los mortales pudieron entender que la naturaleza no era caprichosa, sino que obedecía a una ley cósmica mucho más profunda, el regreso de la vida después de la muerte, la fertilidad que siempre renace, la juventud que siempre cede paso a la madurez. Las estaciones, con su alternancia entre el florecimiento y el vacío, eran reflejo de las leyes divinas y del eterno regreso de la diosa a su madre, Deméter, para restaurar la vida en la tierra. Y así, Perséfone pasó a ser un símbolo perpetuo de la continuidad del ciclo de la vida, una metáfora de la esperanza, la renovación y la aceptación de lo inevitable. Cada primavera, cuando regresaba a los campos de su madre, los hombres celebraban su regreso, pero también la promesa de que todo lo que muere tiene la posibilidad de renacer. La tierra, con su fertilidad renovada, recordaba a todos que el amor de madre e hija y el sacrificio de compartir siempre traen consigo la resurrección. El mito de Perséfone no solo tuvo un profundo impacto en la mitología griega, sino que también influyó enormemente en la religión y la filosofía de la antigua Grecia. En el corazón de este impacto se encontraba el ciclo de vida, muerte y renacimiento representado por Perséfone, cuyo viaje anual entre el mundo de los vivos y el inframundo proporcionaba una profunda reflexión
sobre el destino humano. Esta reflexión alcanzó su punto más alto en los misterios eleusinos, los cultos misteriosos dedicados a Deméter y Perséfone, que prometían a sus iniciados la esperanza de una vida después de la muerte, un renacimiento espiritual y un sentido más profundo de la existencia. Los misterios eleusinos fueron uno de los cultos religiosos más importantes y secretos de la antigua Grecia, celebrados en Eleusis, una pequeña ciudad situada cerca de Atenas. Estos misterios eran ceremonias iniciáticas en las que se enseñaban secretos sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Si bien el detalle completo de los rituales y enseñanzas sigue siendo un misterio, se sabe que los misterios eleusinos estaban estrechamente relacionados con el mito de Perséfone y Deméter. La idea central de estos misterios era el renacimiento espiritual, una enseñanza que reflejaba la creencia de que la muerte no era el final, sino un paso hacia una existencia más plena y trascendental. Los iniciados, que se sometían a un proceso de purificación antes de ser admitidos en los misterios, recibían la promesa de que, al igual que la tierra renace cada primavera cuando Perséfone regresa a su madre, también sus almas experimentarían una resurrección después de la muerte. Este concepto de vida después de la muerte no era exclusivo de la religión egipcia o de otras tradiciones de la antigüedad, sino que en la Grecia clásica adquirió una forma única a través del mito de Perséfone. Mientras que otras religiones mediterráneas también ofrecían una vida eterna o un renacimiento, los misterios eleusinos se diferenciaban en su enfoque en el ciclo de la naturaleza y el destino del alma. Para los griegos, la muerte era vista no como un final absoluto, sino como parte de un ciclo cósmico continuo. La promesa de que el alma continuaría su viaje y encontraría un nuevo comienzo después de la muerte proporcionaba consuelo y esperanza a los mortales, particularmente en un mundo donde la incertidumbre y la fatalidad eran temas recurrentes. En los misterios, la figura de Perséfone era central, ya que representaba tanto la muerte como la renovación. La diosa que, aunque es raptada por Hades, se convierte en la reina del inframundo. También es la que regresa a la luz, trayendo consigo la renovación de la vida. Esta dualidad de luz y oscuridad, de vida y muerte, era el núcleo del mensaje espiritual de los misterios. Para los iniciados, el descenso de Perséfone al inframundo representaba la muerte física, el descenso del alma al más allá, mientras que su retorno simbolizaba el renacimiento, el regreso de la vida. Pero el simbolismo de Perséfone no solo abarcaba la muerte física y el renacimiento. Los filósofos y teólogos de la antigua Grecia interpretaron su historia como una lección sobre el sentido de la existencia. La diosa era vista como un símbolo de la transformación interna que todos los seres humanos debían atravesar. En muchos aspectos, la historia de Perséfone reflejaba el viaje del alma humana, un viaje que comienza en la inocencia, como Coré, la joven diosa de los prados. Atraviesa momentos de oscuridad, su raptado descenso al inframundo, y culmina en un renacimiento más sabio, más profundo y más maduro, como la reina del inframundo que regresa con poder y conocimiento. Este viaje simbólico de la transformación interna también se reflejaba en la filosofía de la ascensión espiritual que muchos pensadores griegos abordaban. Platón, por ejemplo, hablaba de la metempsicosis, la transmigración del alma, un concepto que reflejaba la idea de que el alma pasaba de un cuerpo a otro, aprendiendo lecciones importantes a lo largo de sus viajes. La historia de Perséfone, que muere simbólicamente cada vez que desciende al inframundo y renace cuando regresa a la superficie, podía ser interpretada como una representación alegórica de este proceso de transformación del alma.
Los misterios eleusinos ofrecían un camino espiritual que permitía a los iniciados experimentar, de manera simbólica, la misma transformación. A través de los rituales y enseñanzas secretas, los seguidores podían experimentar una suerte de muerte ritual, un desprendimiento de su vida anterior y un renacimiento hacia una comprensión más profunda del cosmos, el alma y su destino eterno. Era un camino hacia el despertar espiritual que liberaba a los iniciados del temor a la muerte y les otorgaba una visión más clara del sentido de la existencia. El simbolismo de los misterios eleusinos se extendía también al concepto de pureza y sacrificio. Los iniciados debían atravesar una serie de pruebas que purificaban su cuerpo y su alma. Este proceso de purificación era esencial para lograr el renacimiento espiritual. La idea de que el alma debía purificarse para alcanzar la luz del conocimiento se reflejaba en el propio mito de Perséfone, ya que, a través de su descenso al inframundo y su regreso, ella también experimentaba un proceso de purificación. Su descenso no solo la vinculaba con la muerte, sino que la preparaba para regresar con un conocimiento y poder superior. Además, el misterio en torno a la muerte y el renacimiento, al igual que el ciclo de las estaciones, tiene una enseñanza más amplia sobre el equilibrio cósmico. En este sentido, los misterios eleusinos no solo ofrecían un consuelo personal sobre la vida después de la muerte, sino que proporcionaban una visión cósmica de cómo el universo funciona. Todo está interconectado, todo tiene un propósito, y el sufrimiento es necesario para el renacimiento. La sabiduría divina no se encuentra solo en la luz, sino también en la oscuridad, y el alma debe atravesar ambos para alcanzar la plenitud. De este modo, la filosofía y los misterios eleusinos eran más que simples respuestas religiosas a la muerte. Eran enseñanzas sobre el propósito y la trascendencia de la vida, que ofrecían consuelo a quienes buscaban una explicación para la difícil experiencia humana. Estos cultos proporcionaban un sentido profundo de unidad con el cosmos y la promesa de que la muerte no era el fin de todo, sino un paso hacia algo más grande y más significativo. Al igual que las estaciones, la vida no es lineal ni interminable, pero siempre hay un ciclo de renacimiento, de renovación, de transformación. Los filósofos también se sintieron atraídos por las enseñanzas implícitas en el mito de Perséfone. Filósofos como Heráclito y Empédocles se referían al ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento como el fundamento del cambio eterno que caracteriza al universo. En la misma línea, la filosofía de Pitágoras y los estoicos reconocía el sufrimiento humano y la muerte como procesos naturales, pero al mismo tiempo consideraban que el alma debía pasar por estos procesos para purificarse y alcanzar una existencia más plena. La historia de Perséfone encapsulaba perfectamente estas ideas. La muerte no es solo un fin, sino un tránsito hacia una forma de existencia más elevada, más entendida. En resumen, los misterios eleusinos ofrecían más que un simple consuelo. Ante la muerte, eran una enseñanza filosófica profunda sobre el propósito de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la posibilidad de una transformación espiritual. A través de la figura de Perséfone, los griegos comprendían que el alma no solo moría, sino que renacía, y que este proceso era fundamental para el entendimiento del cosmos y del destino humano. Perséfone, la diosa de la vida y la muerte, se convirtió, por tanto, en un símbolo perdurable de la esperanza y el renacimiento, recordando a los seres humanos que, al igual que la naturaleza, siempre hay un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, y que la muerte no es el final, sino el preludio de una nueva vida. El mito de Perséfone no solo dejó su huella en la mitología griega, sino que se convirtió
en un pilar fundamental de la cultura occidental, siendo reinterpretado y adaptado a lo largo de los siglos por diferentes civilizaciones y movimientos artísticos. Desde la Roma antigua hasta el Renacimiento, el Romanticismo y las manifestaciones artísticas modernas, el ciclo de vida, muerte y renacimiento de Perséfone ha sido una fuente constante de inspiración. El impacto cultural de este mito es tan vasto que su presencia se puede ver en la pintura, la música e incluso en el cine contemporáneo. Cuando el Imperio Romano se expandió y absorbió la cultura griega, adoptó muchas de sus creencias y mitos, transformándolos y adaptándolos a su propio contexto cultural. El mito de Perséfone, conocido en Roma como Proserpina, pasó a ser una figura prominente en las religiones mistéricas romanas. Al igual que en Grecia, los romanos asociaban a Proserpina con la agricultura y la fertilidad, y su raptada unión con Hades, Plutón, en la mitología romana, seguía siendo un símbolo de la alternancia entre la vida y la muerte. Sin embargo, en el mundo romano, el mito de Proserpina adquirió también una connotación política y social más amplia. La figura de la diosa fue utilizada para ilustrar el ciclo de la prosperidad y la decadencia en la vida del imperio, donde el poder de Roma, como el retorno de Perséfone a la superficie, tenía que renovarse constantemente para mantener la estabilidad del imperio. Además, el culto a Ceres, equivalente a Deméter, y Proserpina en Roma, fue especialmente importante en tiempos de crisis, pues se creía que el bienestar del imperio dependía de la armonía entre los dioses y la naturaleza. Por ello, los romanos celebraban festivales como la Proserpinalia, que consistían en ceremonias que pedían por la fertilidad de los campos y la abundancia. El Renacimiento europeo, un período marcado por el redescubrimiento de la cultura clásica, revivió y reinterpretó muchos de los mitos de la Grecia y Roma antiguas, y el mito de Perséfone no fue la excepción. Los artistas y pensadores de la época vieron en Perséfone un símbolo de la transformación, de la luz y la oscuridad, y la renovación espiritual. La historia de la diosa fue utilizada para ilustrar conceptos filosóficos y humanistas relacionados con el ciclo de la vida, el aprendizaje a través de la adversidad y el poder regenerador del sufrimiento. En el arte renacentista, la figura de Perséfone, o Proserpina, se representó con frecuencia en escenas de rapto, utilizando su historia para simbolizar tanto el amor como la tragedia. Uno de los ejemplos más notables es el cuadro de Caravaggio, titulado La rapta de Proserpina, en el que el pintor italiano retrata a Hades arrebatando a la joven diosa con una fuerza casi animal, una representación del deseo y la posesión. En este contexto, el mito se convirtió en un vehículo para explorar las pasiones humanas, particularmente las tensiones entre el amor, la muerte y el poder. Además de los pintores, Petrarca y Boccaccio también tomaron el mito de Perséfone como fuente de inspiración para sus escritos. El mito de la diosa como un ser que transita entre dos mundos, la luz y la oscuridad, simbolizaba para los humanistas la capacidad del alma humana para experimentar la transformación personal, un tema clave en las obras literarias de la época. Durante el siglo XIX, el romanticismo rompió con las convenciones artísticas y filosóficas de épocas anteriores y buscó explorar las emociones humanas, la naturaleza y el inconsciente. El mito de Perséfone encontró un terreno fértil en este movimiento, especialmente porque su historia representaba la tensión entre lo divino y lo humano, entre la pasión y la tragedia. En este período, los románticos reinterpretaron a Perséfone como una figura que representaba la lucha interna entre la luz y la oscuridad. Artistas y poetas como John Keats y Lord Byron se sintieron atraídos por la imagen de la diosa,
simbolizando la muerte y la transformación como etapas esenciales para el florecimiento de la vida y la creatividad. Los románticos también valoraron a Perséfone como un símbolo de la muerte creativa y la inmortalidad artística, ideas que florecieron especialmente en la poesía. La muerte que Perséfone experimenta al descender al inframundo fue vista como un símbolo de la pérdida necesaria para alcanzar una nueva forma de existencia. En este sentido, el mito de Perséfone representaba el destino trágico de toda creación. Solo a través de la lucha interna, el dolor y la transformación, el arte podía alcanzar la verdadera inmortalidad. En el arte moderno, el mito de Perséfone sigue siendo una fuente rica de simbolismo. A medida que el arte se movió hacia el expresionismo y el surrealismo, la figura de la diosa fue reinterpretada como un emblema del viaje interior, del subconsciente y del proceso de autoexploración. La obra de Giorgio de Chirico, por ejemplo, presenta una serie de pinturas que aluden al mito de Perséfone, simbolizando la tensión entre la vida cotidiana y los misterios existenciales. Su enfoque onírico y su estilo distópico muestran cómo la diosa, atrapada entre dos mundos, puede ser vista como una metáfora del ser humano atrapado entre el mundo consciente y el inconsciente. En la pintura contemporánea, artistas como Frida Kahlo también han explorado temas relacionados con el mito de Perséfone. Kahlo, conocida por sus representaciones profundamente emocionales y simbólicas, abordó la muerte, el sufrimiento y la identidad femenina en sus obras, aludiendo indirectamente al mito de la diosa que transita entre la vida y la muerte. En sus pinturas, el sufrimiento y el renacimiento son temas recurrentes, reflejando la ambivalencia inherente a la existencia humana, de la que Perséfone es una encarnación perfecta. El mito de Perséfone ha permeado también el ámbito de la música y el cine. En la música clásica, compositores como Richard Strauss han tomado inspiración en el mito en su obra Alpine Symphony, utilizando elementos del mito para representar el viaje del alma a través de diferentes paisajes emocionales. La música de Strauss evoca la sensación de transformación y renacimiento, aspectos clave en el mito de Perséfone. En el cine contemporáneo, el mito de Perséfone ha sido adaptado en películas que exploran temas de transformación personal, dualidad y renacimiento. En películas como Pan's Labyrinth, de Guillermo del Toro, se pueden encontrar claras referencias al viaje de Perséfone entre dos mundos, el de la vida y la muerte. De manera similar, el cine de Tim Burton, con su enfoque en lo macabro y lo surreal, refleja la oscura belleza del mito, presentando personajes que navegan entre la luz y las sombras como la propia Perséfone. Las representaciones modernas del mito en el cine y la música han sido transformadas, pero aún conservan el simbolismo esencial, la conexión entre la vida y la muerte, el sufrimiento como proceso de transformación y la promesa de un nuevo comienzo tras la oscuridad. Estas versiones modernas continúan utilizando la figura de Perséfone para explorar los límites de la existencia humana, tanto física como espiritual, en un mundo donde las fronteras entre la vida y la muerte son cada vez más difusas. El mito de Perséfone, desde sus orígenes en la Grecia antigua hasta su reinterpretación en la cultura contemporánea, sigue siendo un tema de gran poder simbólico. A lo largo de los siglos ha sido un símbolo de renacimiento, transformación y ciclo eterno, inspirando no solo a artistas, filósofos y poetas, sino también a generaciones de espectadores, oyentes y lectores que siguen encontrando en el mito una poderosa reflexión sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. La historia de Hades y Perséfone es, sin duda, una de las narrativas más profundas y enriquecedoras de la mitología griega.
A través de su relato, los antiguos griegos nos ofrecieron un espejo de la existencia humana, reflejando nuestras propias luchas, deseos y transformaciones. Aunque el mito se desarrolla en un contexto divino y sobrenatural, sus lecciones son universales, aplicables a todas las épocas y culturas. A través del amor entre Hades y Perséfone, el sacrificio de Deméter y la simbólica división del tiempo entre la vida y la muerte, el mito nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que modelan nuestras vidas y el ciclo perpetuo que nos rodea. Una de las enseñanzas más poderosas que nos deja la historia de Hades y Perséfone es la comprensión de que el amor no es solo un vínculo de placer y unión, sino también una fuerza transformadora y a menudo dolorosa. En muchos relatos, el amor es idealizado como un vínculo idílico, lleno de pasión y armonía. Sin embargo, en la historia de Perséfone, el amor también está marcado por el sacrificio de ser arrebatada de su madre y llevada a los dominios oscuros de Hades. En este contexto, el amor no solo es la razón de su descenso al inframundo, sino también el catalizador de su transformación personal. Perséfone, al unirse a Hades, se convierte en la reina del inframundo, una figura poderosa y sabia, con una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y la existencia misma. El amor, entonces, se presenta como una fuerza que lleva a la transformación, aunque esta transformación no siempre es fácil ni cómoda. Nos enseña que, cuando nos entregamos al amor, nos arriesgamos a cambiar, a perder partes de nosotros mismos y a enfrentar aspectos de nuestra vida que tal vez preferiríamos evitar. El sacrificio en la figura de Deméter es otro tema central del mito. La madre, que enfrenta una pérdida tan grande como la separación de su hija, experimenta el dolor profundo de la ausencia. En su lucha por recuperar a Perséfone, Deméter deja de cumplir con su rol como diosa de la agricultura, sumiendo al mundo en un invierno eterno. Este sacrificio, aunque se hace en nombre del amor maternal, también tiene consecuencias para la humanidad, que sufre la escasez de alimentos. El sacrificio de Deméter nos recuerda que todo acto de amor y devoción conlleva un costo, y que a veces este costo es visible no solo para los involucrados, sino para el mundo que los rodea. El sacrificio es una lección de entrega, de renuncia a lo que creemos que nos pertenece, pero también es una lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones, especialmente cuando el amor se ve afectado por la pérdida. La transformación es otro tema clave en el mito. Perséfone no solo desciende al inframundo físicamente, sino que su viaje es también una transformación espiritual. La diosa pasa de ser una joven inocente, hija de la tierra, a convertirse en la reina del inframundo, la soberana de las almas y la encargada de presidir sobre el ciclo de la vida y la muerte. Esta transformación no solo marca su cambio de rol, sino que también simboliza el paso de la juventud a la madurez, la inocencia a la sabiduría y la vida a la muerte. La transformación es una constante en nuestras vidas, un recordatorio de que nada permanece igual para siempre, que todo está en constante cambio. Así como Perséfone regresa con sabiduría y poder después de pasar tiempo en las sombras del inframundo, nosotros también pasamos por momentos difíciles y transformadores que nos hacen crecer y evolucionar. La vida no es solo un camino de constante crecimiento hacia la luz, sino también de aprendizaje en la oscuridad, un proceso de autodescubrimiento y maduración. El ciclo de la vida que se refleja en la alternancia entre los períodos de abundancia, cuando Perséfone regresa a la tierra, y la oscuridad, cuando desciende al inframundo, simboliza la inevitable alternancia entre los momentos de alegría y sufrimiento, entre el crecimiento y la decadencia, entre la vida y la muerte. Este ciclo es una verdad universal que afecta a todos los seres humanos.
La vida es un constante flujo de fases, de comienzo y fin, de luz y sombra. El mito de Perséfone nos invita a aceptar este ciclo, a entender que la muerte no es el fin, sino una transición hacia un nuevo comienzo, y que, al igual que la naturaleza experimenta sus ciclos, nosotros también pasamos por períodos de crecimiento, estancamiento, lucha y renacimiento. El mito también habla de la dualidad de la existencia humana. En el matrimonio de Perséfone con Hades, vemos un reflejo de la coexistencia de fuerzas aparentemente opuestas, pero intrínsecamente conectadas. La vida y la muerte, el amor y la tragedia, la luz y la oscuridad. Cada uno de estos aspectos es necesario para el otro, y el mito nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias difíciles de la vida, los momentos de sufrimiento y pérdida, son esenciales para el crecimiento y la comprensión de la belleza de la existencia. La aceptación de la dualidad, el reconocimiento de que la vida está hecha de altibajos, es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de este relato. Nos recuerda que la plenitud solo se alcanza cuando abrazamos tanto la luz como la oscuridad, cuando entendemos que la vida no es un proceso lineal, sino un ciclo continuo de contrastes y reconciliaciones. A través de este mito, también podemos encontrar una reflexión sobre el poder del destino. Aunque Perséfone no tiene control sobre su rapto, su destino final no es algo impuesto pasivamente. A través de su tiempo en el inframundo, ella se transforma y asume un papel esencial en el balance entre los vivos y los muertos. De alguna manera, aunque parece ser una víctima de la situación, Perséfone se convierte en una figura poderosa que, a pesar de los desafíos, se adapta a su destino y lo abraza. Este es un recordatorio de que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias de nuestra vida, siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas, cómo nos transformamos y qué papel jugamos en la creación de nuestro propio destino. Al conectar el mito con nuestra propia experiencia humana, vemos que la historia de Hades y Perséfone no es solo una leyenda antigua, sino una metáfora de nuestra propia existencia. Todos pasamos por momentos de oscuridad, por sufrimientos y pérdidas, pero también experimentamos la renovación, el crecimiento y el renacimiento. Al igual que Perséfone, nosotros somos seres de transformación, con la capacidad de renacer después de cada caída, de aprender de nuestras sombras y, finalmente, de comprender el ciclo eterno de la vida. La historia de Hades y Perséfone nos enseña que, en última instancia, el amor, el sacrificio, la transformación y el ciclo de la vida son los pilares sobre los que se construye la experiencia humana. Nos invita a abrazar tanto la luz como la oscuridad, a aceptar que cada final es también un nuevo comienzo y a comprender que la belleza de la vida reside en su perpetua renovación. Este mito, con sus lecciones atemporales, nos recuerda que la vida es un proceso continuo de evolución y crecimiento, y que, como Perséfone, todos tenemos la capacidad de encontrar poder en nuestras propias sombras, de transformarnos a través del sufrimiento y de abrazar el ciclo de la vida con valentía, sabiduría y amor.